Antonia Salzano, mamá del beato Carlo Acutis, revela detalles poco conocidos de su hijo. Una entrevista que dio la madre de Carlo Acutis, Antonia, madre del siervo de Dios, reveló detalles poco conocidos de su hijo, que falleció en el 2006 a los 15 años. Carlo recibió gracias especiales. Yo no era particularmente devota, pero Carlos, desde que era un niño pequeño, siempre quiso ir a la iglesia, siempre quiso entrar y visitar a Jesús para saludarle. Era muy bueno, muy educado, un niño muy generoso. Raramente tenía que decirle, Carlos, no haga esto o aquello. Él fue muy obediente, él fue muy especial. Antonia dice que no se consideraba tan buena como lo fue Carlo, pero asegura hizo todo lo posible para cuidar y criar a su hijo. Le di la libertad para vivir su fe y algunas buenas reglas morales, pero mi esposo y yo realmente no necesitábamos darle mucho. La madre de familia también comentó y compartió que la noticia de la beatificación de Carlo no fue una sorpresa para la familia. Estamos muy contentos de esta noticia de la beatificación, pero para ser sincera, esperábamos esto. Hace algunos años tuve un sueño con Carlo, quien me dijo, seré beatificado pronto y poco después canonizado. Cuando se estaba muriendo la última semana de su vida, soñé con San Francisco de Asís, que es el santo patrono de nuestra familia, y me dijo, tu hijo Carlo morirá muy pronto, pero lo hará siendo considerado muy alto en la Iglesia Católica. Contó. Entonces vi a Carlo en una iglesia muy grande, en lo alto, cerca del techo, y no entendía entonces, por supuesto que ahora sí. Su muerte, su enfermedad, su corta vida, todo fue por el diseño de Dios. Dios había elegido a Carlo como un ejemplo para todos los jóvenes del mundo. De este periodo de la historia, añadió, al explicar su atracción por documentar a los milagros eucarísticos, su madre reveló que Carlo había recibido ciertas experiencias místicas que lo llevaron a la Sagrada Eucaristía, incluso a una edad muy temprana. Sí, creo que recibió gracias especiales. No habló mucho sobre esto, pero sí me dijo que cuando estaba frente a la Sagrada Eucaristía se sentía su alma elevada de alguna manera. Dijo que la sensación que tenía muy a menudo era como estar frente a una fuente que llevaba su alma a grandes alturas. Dijo que era como ser transportado. Cristo y la Eucaristía lo capturaron, indicó Antonia. En una ocasión, la mamá cuenta que Carlo tuvo una visión de su abuelo, quien le pidió rezar por él porque estaba en el purgatorio. Entonces, a partir de ahí, Carlo comenzó a orar por las almas del purgatorio. Siempre rezaba por estas almas y buscaba indulgencias para ellas. Él siempre decía que debíamos rezar por estas almas del purgatorio, que no debemos olvidarlas y que nos ayudarán mucho, dijo. Comenta que su hijo, aunque extraordinariamente obediente y maduro, para su edad era un joven que luchaba con defectos como cualquier otra persona. No tienes que mirar a Carlo como una persona perfecta. Era un niño muy conectado a la tierra, era un hijo de su tiempo. Jugó con sus juegos electrónicos y también entendió, sin embargo, que estas cosas, como la computadora, podrían reclamar una especie de tiranía sobre el alma. Podrías volverte adicto, esclavo de estas cosas. Se podía perder tanto tiempo y Carlos siempre tuvo la sensación de que no podía perder el tiempo.
Entonces impulsó a sí mismo a que solo podía jugar 1 hora por semana, como máximo. Esto te da una pequeña idea de Carlo, explicó. Su madre cuenta también que era un poco perfeccionista, pero no obsesivo. Entre algunas de sus imperfecciones, su madre cuenta le encantaba comer y en un momento descubrió que estaba exagerando y se impulsó a sí mismo más templanza, comer y disfrutar de la comida, pero los tiempos siempre de la manera apropiada. Además dijo que tenía la costumbre de hablar mucho. Su maestro lo corregía y descubrió que esto era algo difícil de superar. También era un payaso de clase. Muy divertido, escribía pequeñas caricaturas, dibujos en 3D en la computadora para divertir a sus amigos, pero también tenía que moderar eso para hacerlo en el momento adecuado, añadió. Antonia afirma que Carlo era un niño normal en muchos sentidos y si bien no era perfecto, tenía una voluntad muy fuerte y mejoró de muchas maneras. Entre sus virtudes, su madre enfatizó que veía Internet como una forma de llevar a las personas. Además, siempre trataba de ayudar a las personas, a sus amigos, con sus luchas con la pureza y con las drogas. Era un líder cuando hablaba, porque cuando lo hacía estaba lleno de Dios. Él siempre diría que trató de vivir en la presencia de Dios. Tenía una forma especial de acercarse a las personas. Creo debido a esto, Carlo sabía cuándo evangelizar. Usó los dones que tenía para evangelizar. Ese periodo de tiempo, comentó. Cuenta también que cuando iban de viaje para fotografiar los diferentes milagros eucarísticos, para que Carlo creara el sitio web y más tarde la exposición, sabía que la gente, en especial a los jóvenes, querían verlos. Llegamos a estos viajes y siempre lo primero que hacíamos era ir a buscar una iglesia que estuviera abierta para que pudiera saludar a Jesús. Jesús fue su primera prioridad, dijo Antonia. Al final de su entrevista, dijo que vivir cerca de alguien como Carlo significa no permanecer neutral en tu propia fe. Para mí, Carlo me acercó a Dios. Él hacía preguntas por las que no sabía responder, especialmente sobre mi propia falta de catecismo. Así que empecé a aprender más sobre mi fe, y esto fue a causa de Carlo. Muchas otras personas también serían testigos de esto, personas que se convirtieron debido a su ejemplo, a sus conversaciones. Realmente vivió lo que predicó, un testigo. Sobre la muerte de un hijo, cree que cuando una madre pasa por esa experiencia, debe recordar lo que Carlo diría. El Gólgota es para todos. Nadie escapa de la cruz. Me convenció de eso. Si soy un buen católico, ¿cómo puedo tenerle miedo? Si solo miro la muerte de mi hijo de una manera terrenal, no habría podido consolarlo. Carlo me enseñó a mirarlo a través de los ojos de la fe. Murió sin tener que experimentar tentaciones tan importantes en la vida o enfrentar obstáculos solo. Carlo fue amado, realmente amado. Fue la forma en que aceptó la voluntad de Dios con una sonrisa, sin quejarse nunca. Estaba realmente centrado en Dios y creo que este era su secreto. En otro punto de la entrevista, Antonia relata cómo la intercesión de Carlo le permitió tener más hijos. Ella conoció a su esposo mientras estudiaba en Inglaterra. Se casaron a los 24 años y ahí tuvo a Carlos en ese mismo año. A los 44 años, cree que Carlo intercedió por ella y quedó embarazada de los gemelos Francesca y Michelle, que ahora tienen 9 años. También son muy religiosos, rezan el rosario todos los días y van a misa diaria. Antonia cree que tendrán la misión de continuar
el trabajo de Carlo de alguna manera. Esta es la entrevista que dio la mamá del beato Carlo Acutis, Antonia Salzano, a los medios de comunicación, dando a conocer un poco lo que era su hijo. Una reflexión muy grande para cada uno de nosotros y también para los jóvenes del mundo que en este momento están escuchando este audio, que con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo y con nuestra oración podemos cambiar nuestra vida, convertirnos y realmente también aspirar a llegar a la santidad.